El juez Frank Caprio envió a prisión a una mujer piloto vestida de civil. La mujer no dijo ni una palabra, no se defendió, no se resistió, hasta que una hora después él descubrió quién era realmente. Esta mujer no era una piloto cualquiera. Había salvado 47 vidas en Afganistán, recibido la medalla de honor y había servido en operaciones secretas que nadie conocía. Era una heroína de guerra, y el juez Caprio acababa de enviarla a prisión. Pero aquí está lo que nadie sabía esa mañana en la sala del tribunal de Providence, Rhode Island. La mujer sentada en silencio absoluto, con las manos esposadas frente a ella, había piloteado más de 200 misiones de combate en los cielos más peligrosos del mundo. Sus condecoraciones militares llenaban 3 cajas selladas en una bóveda del Pentágono. Y Frank Caprio, el juez más respetado de Rhode Island, estaba a punto de cometer el error más grande de su carrera judicial, porque lo que el juez Caprio no entendía era que esta mujer había estado guardando un secreto durante 15 años. Un secreto tan clasificado que ni siquiera su propia familia conocía los detalles. Había volado misiones que salvaron ciudades enteras, había rescatado soldados de territorio enemigo y había participado en operaciones que cambiaron el curso de la guerra en Oriente Medio. Y ahora estaba sentada en una sala de tribunal común, siendo juzgada por una infracción de tráfico menor, mientras el hombre que la había enviado a prisión no tenía idea de que estaba frente a una de las mujeres más decoradas en la historia militar de Estados Unidos. Pero hay algo más que hace esta historia absolutamente extraordinaria. Frank Caprio había dedicado 38 años de su vida a ser el tipo de juez que mostraba compasión, que entendía que detrás de cada caso había una historia humana completa. Era famoso en todo el país por su sabiduría, por su capacidad para ver más allá de las apariencias, por darle a la gente el beneficio de la duda. Y sin embargo, esa mañana, por primera vez en décadas, había fallado en hacer exactamente eso. ¿Y saben qué es lo más impactante de todo? Esta mujer que estaba siendo enviada a prisión había arriesgado su vida múltiples veces para salvar a personas que nunca conocería. Había volado a través de fuego antiaéreo para rescatar soldados heridos. Había aterrizado en zonas de guerra para evacuar civiles. Había participado en misiones tan peligrosas que la tasa de supervivencia era menor al 30%. Y todo esto había ocurrido mientras mantenía una humildad tan profunda que cuando tuvo la oportunidad de usar su rango, su estatus, su increíble historial de servicio para evitar una simple multa de tráfico, eligió no hacerlo. Eligió permanecer en silencio. Eligió aceptar las consecuencias como cualquier ciudadano común. La mañana comenzó como cualquier otra en el Tribunal Municipal de Providence. El juez Frank Caprio, conocido en todo el país por su programa de televisión Caught in Providence, llegó a las 7:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 38 años. A los 84 años, Caprio era una leyenda viviente en el sistema judicial de Rhode Island. Había ganado el respeto de millones de personas por su compasión, su sabiduría y su capacidad para ver más allá de las apariencias. Su tribunal no era solo un lugar donde se impartía justicia, era un lugar donde se mostraba humanidad. Caprio había perdonado multas a madres solteras que luchaban por llegar a fin de mes. Había mostrado clemencia a ancianos que habían cometido errores menores. Había convertido su sala de tribunal en un símbolo de segunda oportunidades y comprensión humana. Pero esa mañana sería diferente. Esa mañana, el universo iba a poner a prueba todo lo que Frank Caprio creía sobre la justicia, la compasión y la importancia de escuchar antes de juzgar. La capitana Elena Vázquez había aterrizado en la base aérea de Quonset apenas 6 horas antes, después de completar una misión clasificada que la había llevado por 3 continentes en las últimas 2 semanas. Sus ojos todavía mostraban el cansancio de 14 días operando con apenas 4 horas de sueño cada noche. Sus manos, firmes y precisas como las de un cirujano, todavía guardaban la memoria de los controles de vuelo de un Apache que había piloteado sobre territorio hostil. Tenía 48 horas de permiso antes de reportarse de nuevo al Pentágono, y había decidido usar ese tiempo para resolver un asunto personal que había estado postergando, una citación de tráfico que había recibido 3 meses atrás. Para la mayoría de las personas, esto habría sido una molestia menor. Para Elena, era una cuestión de integridad personal. El incidente había ocurrido durante una de sus raras visitas a casa. Elena había estado manejando hacia el hospital donde su padre estaba internado en cuidados intensivos, cuando un oficial de policía la detuvo por exceso de velocidad. El oficial había sido cortés pero firme. Elena había aceptado la citación sin discutir, sin mencionar su rango militar, sin usar su influencia. Para ella, las reglas eran las reglas. Sin importar quién fuera,
o qué hubiera hecho en servicio a su país. Lo que el oficial no sabía, lo que nadie en esa carretera sabía, era que Elena había volado directamente desde una base militar en el extranjero después de recibir una llamada de emergencia. Su padre, un veterano de Vietnam, que había servido como mecánico del ejército, estaba muriendo. Los médicos habían dicho que tenía horas, tal vez menos. Elena Vázquez había crecido en un pequeño pueblo de Nuevo México, hija de inmigrantes mexicanos que trabajaban en los campos durante el día y soñaban con un futuro mejor para sus hijos durante las noches. Su padre, Miguel Vázquez, había llegado a Estados Unidos con nada más que la determinación de construir una vida digna para su familia. Había aprendido inglés viendo las noticias en la televisión. Había trabajado 2 empleos durante años para poder enviar a Elena a la universidad. Miguel había servido en Vietnam como mecánico del ejército, reparando helicópteros que llevaban soldados heridos de vuelta a la seguridad. Nunca habló mucho sobre la guerra, pero Elena había crecido viendo las fotografías en blanco y negro que guardaba en una caja de zapatos. Jóvenes soldados sonriendo junto a helicópteros, algunos de los cuales nunca regresarían a casa. Desde pequeña Elena había soñado con seguir los pasos de su padre, pero ella quería volar. Quería ser la persona que piloteara esos helicópteros, que llevara a los soldados heridos a la seguridad, que marcara la diferencia en los momentos más peligrosos. A los 18 años se alistó en la Fuerza Aérea, a pesar de las lágrimas de su madre y las preocupaciones silenciosas de su padre. A los 22 era piloto, graduándose primera en su clase de entrenamiento de vuelo. A los 25 volaba misiones de combate en Irak, navegando por cielos llenos de fuego antiaéreo y misiles tierra-aire. A los 30 había sido seleccionada para el programa de operaciones especiales más clasificado de la Fuerza Aérea, un programa tan secreto que su existencia misma estaba clasificada por encima del nivel de secreto. A los 35 había recibido más condecoraciones que cualquier otra mujer en la historia militar moderna. Pero las medallas estaban guardadas en una bóveda en el Pentágono, lejos de los ojos del público, porque las misiones que las habían ganado nunca podrían ser reconocidas oficialmente. Elena había rescatado soldados de territorio enemigo bajo fuego intenso. Había volado misiones de evacuación médica en condiciones meteorológicas que habrían aterrorizado a pilotos comerciales experimentados. Había participado en operaciones de rescate de rehenes donde un solo error de cálculo habría resultado en muerte segura. Pero nadie en Providence sabía nada de esto. Para el mundo exterior, Elena Vázquez era simplemente otra mujer de mediana edad resolviendo un problema legal menor. Esa mañana, Elena se había levantado en su pequeño apartamento temporal cerca de la base y se había vestido cuidadosamente. Jeans oscuros, una camiseta blanca simple, una chaqueta de cuero negra que había comprado años atrás durante un breve permiso en Alemania. No llevaba identificación militar, no usaba insignias, no tenía ningún símbolo visible de su rango o su servicio. Esto no era por falta de orgullo en su servicio. Elena estaba profundamente orgullosa de lo que había logrado, de las vidas que había salvado, de la diferencia que había hecho, pero había aprendido durante su carrera que el verdadero servicio a menudo requería invisibilidad. Las mejores operaciones eran aquellas de las que nadie sabía. Los mejores soldados eran aquellos que completaban sus misiones sin fanfarria, sin reconocimiento público, sin expectativa de gratitud. Había desarrollado el hábito de la humildad no como una debilidad, sino como una fortaleza. Entendía que el momento en que empezara a usar su rango para obtener ventajas personales sería el momento en que comprometería la integridad que había construido durante décadas de servicio. Se miró en el espejo antes de salir de su apartamento. La mujer que la miraba de vuelta había volado algunos de los aviones más avanzados del mundo. Había tomado decisiones en fracciones de segundo que habían salvado vidas. Había enfrentado el fuego enemigo con una calma que había impresionado incluso a comandantes veteranos. Pero esa mañana se veía como cualquier otra persona que iba a resolver un problema legal menor. Y eso era exactamente como ella quería que fuera. El juez Caprio revisaba los casos del día cuando llegó el de Elena Vázquez. Exceso de velocidad en zona escolar, 45 millas por hora en una zona de 25. Sin antecedentes previos en Rhode Island. El oficial que la había citado había anotado que la conductora había sido cooperativa pero evasiva cuando le preguntó sobre su ocupación. Frank Caprio había visto miles de casos similares a lo largo de su carrera. Infracciones de tráfico menores, generalmente resueltas con una multa, o tal vez servicio comunitario para infractores primerizos. Generalmente mostraba compasión, especialmente con aquellos que mostraban remordimiento genuino o que tenían circunstancias atenuantes.
Caprio había construido su reputación siendo el tipo de juez que escuchaba, que entendía que detrás de cada infracción había una historia humana. Había perdonado multas a personas que iban camino al hospital. Había mostrado clemencia a aquellos que estaban luchando económicamente. Había convertido su tribunal en un lugar donde la justicia se temperaba con misericordia. Pero esa mañana había algo que lo molestaba. Tal vez era el estrés acumulado de los últimos meses. Tal vez era la presión constante de las cámaras de televisión que documentaban cada decisión que tomaba. Tal vez era simplemente uno de esos días en que la paciencia se agotaba más rápido de lo normal. Había estado recibiendo críticas recientemente de algunos sectores que decían que era demasiado blando, demasiado permisivo. Algunos argumentaban que su compasión estaba siendo interpretada como debilidad, que los infractores no estaban aprendiendo las lecciones necesarias. Esas críticas habían calado más profundo de lo que él quería admitir. Habían plantado una semilla de duda sobre si su enfoque compasivo estaba realmente sirviendo a la justicia o simplemente siendo indulgente. Cuando Elena fue llamada al estrado, caminó con la postura erguida que había desarrollado después de décadas de entrenamiento militar. Sus pasos eran precisos, medidos, controlados. Mantuvo contacto visual directo con el juez, no por desafío, sino por respeto. En su mundo, mirar a un superior a los ojos era una muestra de atención y disposición a recibir órdenes. Pero para el juez Caprio, que no conocía el trasfondo militar de esa postura, se veía como arrogancia. Se veía como alguien que no entendía la seriedad de la situación o que no mostraba el remordimiento apropiado. «Señora Vázquez», dijo el juez Caprio, ajustándose las gafas y mirando el expediente frente a él. «¿Entiende usted por qué está aquí?» «Sí, su señoría», respondió Elena con voz tranquila y clara. Su voz tenía la calidad controlada de alguien acostumbrado a comunicarse por radio en situaciones de alto estrés, donde cada palabra debía ser precisa y cada mensaje debía ser entendido perfectamente la primera vez. «Conducir a 45 millas por hora en una zona escolar es un delito grave», continuó Caprio, su voz elevándose ligeramente. «Pone en riesgo la vida de niños inocentes. ¿Qué tiene que decir en su defensa?» Elena permaneció en silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Había una explicación completa y devastadora. Su padre estaba muriendo. Los médicos le habían dicho que tenía horas de vida. Ella había volado desde una base militar en el extranjero. Había manejado directamente desde el aeropuerto hacia el hospital, desesperada por llegar a tiempo para despedirse del hombre que había sido su héroe durante toda su vida. Pero explicar eso significaría revelar detalles personales que prefería mantener privados. Significaría usar su dolor como una excusa. Significaría pedir compasión basada en circunstancias que, aunque comprensibles, no cambiaban el hecho de que había conducido por encima del límite de velocidad en una zona donde la seguridad de los niños era primordial. Elena había sido entrenada para aceptar responsabilidad por sus acciones sin importar las circunstancias. En el militar, las excusas, por válidas que fueran, no cambiaban los resultados de las misiones. Si cometías un error, lo reconocías, aprendías de él y seguías adelante. «No tengo excusa, su señoría», dijo finalmente, sus palabras claras y sin vacilación. La respuesta sorprendió al juez Caprio. En su experiencia, prácticamente todos los que comparecían ante él tenían algún tipo de explicación, alguna circunstancia atenuante, alguna razón por la cual su caso era especial. La negativa total de Elena a ofrecer cualquier contexto fue interpretada por Caprio como falta de remordimiento o como arrogancia. El juez Caprio frunció el ceño, sintiendo que algo no encajaba. «¿A qué se dedica usted, señora Vázquez?» «Trabajo para el gobierno», respondió Elena, usando la respuesta estándar que había perfeccionado durante años de mantener su servicio militar en privado cuando no estaba en funciones oficiales. ¿Qué tipo de trabajo gubernamental? Elena sabía que esta pregunta vendría. Había enfrentado versiones de ella cientos de veces a lo largo de los años. La verdad era complicada. Era una oficial militar de alto rango involucrada en operaciones tan clasificadas que incluso admitir su naturaleza general podría violar protocolos de seguridad. «Prefiero no especificar, su señoría». Frank Caprio sintió que su paciencia se agotaba. La respuesta evasiva, combinada con lo que interpretaba como falta de remordimiento y una postura que leía como desafiante, creó una tormenta perfecta de malentendido. En su mente, Elena se estaba comportando exactamente como el tipo de persona privilegiada que pensaba que las reglas no se aplicaban a ella. Alguien que trabajaba para el gobierno y pensaba que eso le daba derecho a conducir como quisiera.
Alguien que se negaba a mostrar remordimiento o incluso a explicar básicamente qué hacía para ganarse la vida. Señora Vázquez, dijo el juez Caprio, su voz elevándose con frustración. Este tribunal funciona basado en la honestidad y la transparencia. Si usted no puede ser honesta sobre su ocupación, ¿cómo puedo confiar en que está siendo honesta sobre cualquier otra cosa? Elena entendía perfectamente la frustración del juez. Había estado en posiciones de liderazgo donde la falta de información completa hacía imposible tomar decisiones informadas. Pero no podía revelar que era una oficial militar de alto rango involucrada en operaciones clasificadas. Había pasado su carrera entera manteniendo secretos, protegiendo información sensible, sacrificando la comprensión personal por la seguridad nacional. Entiendo su preocupación, su señoría, respondió Elena con la misma voz tranquila que había usado para calmar soldados heridos durante evacuaciones médicas de emergencia. Simplemente prefiero mantener cierta privacidad sobre mi trabajo. Esa respuesta fue la gota que derramó el vaso para Frank Caprio. En su perspectiva, Elena no solo se estaba negando a cooperar, sino que lo estaba haciendo con una calma que interpretaba como desprecio por la autoridad del tribunal. Señora Vázquez, dijo el juez Caprio, elevando la voz de manera que toda la sala pudiera escuchar claramente. Su actitud desafiante y su negativa a cooperar con este tribunal son completamente inaceptables. Velocidad excesiva en zona escolar, falta de remordimiento, negativa a proporcionar información básica sobre su ocupación. Este comportamiento sugiere un patrón de irresponsabilidad que no puedo y no voy a ignorar. Elena sintió el peso familiar de ser malentendida, de ser juzgada por las apariencias en lugar de por la realidad. Había experimentado diferentes versiones de esto durante toda su carrera militar. Otros oficiales que asumían que una mujer latina no podía ser tan competente como parecía. Superiores que dudaban de sus habilidades hasta que las demostraba una y otra vez. Colegas que interpretaban su profesionalismo como frialdad o su confianza como arrogancia. Pero nunca había sido tan público, tan humillante, tan completamente equivocado. Y aún así, incluso enfrentando esta injusticia evidente, Elena no sintió ira hacia el juez Caprio. Entendía que él estaba operando con información incompleta, tomando decisiones basadas en lo que podía ver, sin conocer la historia completa. La sentenció a 30 días en la cárcel del condado, continuó el juez, su decisión resonando por toda la sala como un martillo cayendo sobre madera, con la esperanza de que este tiempo le dé la oportunidad de reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y desarrollar un mayor respeto por la ley y por este tribunal. El silencio en la sala fue total y completo. Los otros acusados, esperando su turno, miraron con shock. Los abogados presentes intercambiaron miradas de sorpresa. Incluso el personal del tribunal parecía sorprendido por la severidad de la sentencia para lo que era esencialmente una infracción de tráfico de primera vez. Elena no se inmutó, no protestó, no pidió clemencia, no mostró shock o indignación. Simplemente asintió una vez y extendió las manos cuando el oficial se acercó con las esposas, como si hubiera estado esperando exactamente este resultado. ¿No tiene nada más que decir?, preguntó el juez Caprio, genuinamente sorprendido por la falta total de reacción. En décadas en el tribunal, nunca había visto a alguien aceptar una sentencia tan severa con tal calma absoluta. No, su señoría, respondió Elena con la misma voz tranquila que había usado durante toda la audiencia. Acepto su decisión. Mientras la escoltaban fuera de la sala, Frank Caprio sintió una extraña incomodidad, asentándose en su estómago. Había algo en la dignidad de esa mujer, en su tranquila aceptación de una sentencia que él mismo sabía que era severamente desproporcionada para el delito, que no encajaba con la imagen de irresponsabilidad que él había construido en su mente. Era como si ella hubiera estado esperando esta injusticia, como si hubiera enfrentado malentendidos similares antes, y hubiera aprendido que a veces la única respuesta apropiada era la aceptación con gracia. Elena fue procesada y llevada a la cárcel del condado de Providence. Durante todo el proceso de admisión, mantuvo su silencio característico. No hizo su llamada telefónica permitida, no pidió un abogado, no protestó por las condiciones o por el tratamiento. Simplemente se adaptó a su nuevo entorno con la misma disciplina flexible que había demostrado en bases militares de todo el mundo, en tiendas de campaña en el desierto, en barracas improvisadas en zonas de guerra. En su celda, Elena se sentó en el catre estrecho y cerró los ojos. Había pasado noches en condiciones mucho peores. Había dormido en búnkers bajo fuego enemigo, en tiendas de campaña durante tormentas de arena que duraban días, en barracas improvisadas donde el sonido de morteros distantes era la banda sonora constante.
Una noche en la cárcel del condado no era nada en comparación con una semana en un puesto avanzado en Afganistán, donde el agua era racionada y la comida llegaba por aire cada 3 días. Pero mientras permanecía allí, algo estaba sucediendo en el mundo exterior que cambiaría todo. El teniente coronel Michael Harrison había estado tratando de contactar a la capitana Vázquez durante las últimas 6 horas. Había una crisis desarrollándose en el Mediterráneo que requería su experiencia específica en operaciones de rescate de alto riesgo. Un buque de la Marina había sufrido daños durante ejercicios de entrenamiento, y varios marineros estaban atrapados en compartimentos inundados. Elena era una de las pocas personas en el mundo con la experiencia específica necesaria para liderar este tipo de misión de rescate. Había desarrollado técnicas especializadas durante sus años en operaciones especiales que habían salvado vidas en situaciones similares. Cuando sus llamadas repetidas no fueron respondidas, Harrison activó los protocolos de localización de emergencia reservados para personal de alto nivel de seguridad. En cuestión de minutos, el sistema había rastreado la última ubicación conocida del teléfono de Elena, el Tribunal Municipal de Providence, Rhode Island. Harrison se quedó confundido por un momento. ¿Qué estaría haciendo la capitana Vázquez en un tribunal civil en Rhode Island? Revisó rápidamente su expediente y vio que había solicitado permiso para asuntos personales, pero no había especificado qué tipo de asuntos. Harrison llamó al tribunal y pidió hablar con el administrador. Su voz tenía la urgencia controlada de alguien acostumbrado a manejar crisis que podrían escalar rápidamente. «Estoy buscando información sobre la capitana Elena Vázquez», dijo Harrison, usando su rango militar sin pensarlo. «Creemos que estuvo en su edificio esta mañana». «¿Vázquez?», respondió el administrador después de revisar rápidamente los registros computarizados del día. «Sí, estuvo aquí». El juez Caprio la sentenció a 30 días en la cárcel del condado. Harrison se quedó completamente sin palabras. Por un momento, pensó que había escuchado mal o que había algún tipo de confusión con los nombres. ¿Puede repetir eso? 30 días en la cárcel por exceso de velocidad y desacato al tribunal, repitió el administrador, leyendo directamente de los registros. «Señor», dijo Harrison, su voz ahora tensa con una mezcla de urgencia y incredulidad. «Necesito que entienda algo muy importante. La persona que ustedes tienen en custodia es una oficial militar de alto rango involucrada en operaciones de seguridad nacional. Necesito hablar con el juez inmediatamente». «El juez Caprio ya se fue por el día», respondió el administrador, «pero puedo intentar contactarlo». «Hágalo», dijo Harrison, «y dígale que esto es una emergencia de seguridad nacional». 20 minutos después, el juez Frank Caprio recibía la llamada telefónica más impactante y transformadora de su carrera de 38 años. «Juez Caprio», dijo el teniente coronel Harrison, su voz llevando el peso de la urgencia militar y la autoridad que venía con años de manejar crisis internacionales. «Mi nombre es Michael Harrison, soy oficial de enlace del Pentágono. Necesito hablar con usted inmediatamente sobre Elena Vázquez». «¿Qué pasa con la señora Vázquez?», preguntó Caprio, sintiendo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. El tono de la voz del hombre al otro lado de la línea sugería una seriedad que iba mucho más allá de una simple infracción de tráfico. «Juez», dijo Harrison, haciendo una pausa para elegir sus palabras cuidadosamente. «La persona que usted sentenció esta mañana es la capitana Elena Vázquez, una de las oficiales más decoradas y respetadas en la historia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ella ha salvado literalmente cientos de vidas en operaciones de combate y rescate a lo largo de su carrera. Es recipiente de la Medalla de Honor, la Estrella de Plata y múltiples condecoraciones por valor excepcional en combate». Frank Caprio sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Las palabras llegaron a él como ondas de choque, cada una reconfigurando completamente su comprensión de lo que había ocurrido esa mañana. ¿Está usted completamente seguro de que estamos hablando de la misma persona? «Completamente seguro, señor». Elena Vázquez, 42 años, nacida en Nuevo México. «Juez, esta mujer ha dedicado los últimos 24 años de su vida al servicio de su país. Ha volado más de 200 misiones de combate en algunos de los ambientes más peligrosos y hostiles del mundo. Las operaciones en las que ha participado han salvado no solo vidas individuales, sino ciudades enteras». Harrison hizo una pausa antes de continuar, sabiendo que lo que estaba a punto de decir sería devastador para el juez. «Juez Caprio, hay algo más que necesita saber, algo que hace esta situación aún más trágica. La razón por la que la capitana Vázquez estaba manejando a alta velocidad ese día era porque había recibido una llamada de emergencia del hospital. Su padre, un veterano de Vietnam que había servido como mecánico del ejército, estaba muriendo.
Ella había volado directamente desde una misión clasificada en el extranjero y estaba desesperadamente tratando de llegar al hospital antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras golpearon a Frank Caprio como un martillo directo al pecho. ¿Su padre murió?, preguntó con voz apenas audible. Sí, señor, 30 minutos antes de que ella llegara al hospital. La capitana Vázquez nunca tuvo la oportunidad de despedirse del hombre que había sido su inspiración para una vida entera de servicio militar. El juez Caprio cerró los ojos y sintió un peso aplastante asentándose en su pecho. La imagen de Elena Vázquez, sentada en silencio absoluto en su sala de tribunal, aceptando una sentencia completamente injusta sin una sola palabra de protesta o explicación, tomó un significado completamente diferente y devastador. Ahora entendía su silencio no como arrogancia, sino como dolor. Su negativa a explicar las circunstancias no como falta de respeto, sino como una disciplina tan profunda que incluso en su momento de mayor pérdida personal, había elegido no usar su tragedia como excusa. Teniente coronel, dijo Caprio con voz quebrada, necesito corregir esto inmediatamente. Necesito hacer esto bien. ¿Qué puedo hacer, señor? La capitana Vázquez necesita ser liberada inmediatamente. Hay una situación de emergencia desarrollándose que requiere su experiencia específica y única. Pero más importante que cualquier crisis operacional, esta mujer merece una disculpa pública por el trato injusto que recibió. Estaré en la cárcel en 20 minutos, dijo Caprio, ya buscando las llaves de su coche. Una hora después, el juez Frank Caprio llegó personalmente a la cárcel del condado de Providence. Había pedido que trajeran a Elena a una sala de conferencias privada donde pudieran hablar sin la presencia de guardias o personal administrativo. Quería que este momento fuera tan privado y respetuoso como fuera posible. Cuando Elena entró en la sala de conferencias, caminando con la misma dignidad inquebrantable que había mostrado en el tribunal esa mañana, Frank Caprio sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Su uniforme de presidiaria no podía ocultar la postura perfecta de décadas de disciplina militar. Y sus ojos, aunque cansados, mantenían la misma serenidad que había mostrado incluso bajo la injusticia más extrema. Capitana Vázquez, comenzó Caprio, usando conscientemente su rango militar por primera vez. Quiero pedirle una disculpa profunda y completamente sincera por lo que ocurrió esta mañana en mi tribunal. Elena lo miró con la misma expresión neutral y profesional que había mantenido durante toda la experiencia. No es necesario, su señoría. Sí, es absolutamente necesario, insistió Caprio, su voz cargada con el peso de la comprensión y el remordimiento. Acabo de enterarme de quién es usted realmente, de lo que ha hecho por este país, de los sacrificios que ha hecho y de por qué estaba manejando rápido ese día. No tengo excusa alguna para el trato que le di. Su señoría, respondió Elena con voz tranquila, usted estaba haciendo su trabajo, no tenía forma de saber las circunstancias. Pero ese es exactamente el punto, dijo Caprio, acercándose más con respeto evidente. Un buen juez debería haber preguntado sobre las circunstancias antes de emitir una sentencia tan severa. Debería haber mostrado la compasión que he mostrado a miles de otras personas a lo largo de los años. Debería haber escuchado antes de juzgar. Frank Caprio se detuvo, mirando directamente a los ojos de Elena. Capitana, he estado 38 años en este tribunal. He juzgado a todo tipo de personas, desde ladrones hasta empresarios, desde adolescentes problemáticos hasta abuelas que nunca habían recibido ni siquiera una multa de estacionamiento. Pero nunca en mi carrera había tenido el honor de estar en presencia de alguien que ha servido a su país con tal distinción, valor y sacrificio. Elena permaneció en silencio, pero por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, sus ojos mostraron una ligera emoción. No era alivio por ser liberada, sino algo más profundo, el reconocimiento de ser vista realmente por quien era. Quiero que sepa, continuó Caprio, que su servicio, su sacrificio, la pérdida de su padre, y especialmente la dignidad increíble que mostró esta mañana, han cambiado algo fundamental en mí. Me han recordado por qué me convertí en juez en primer lugar. Para servir a la justicia real, no para juzgar basándome en apariencias o suposiciones. Su señoría, dijo Elena finalmente, hemos estado en guerra durante 20 años. Muchas personas han hecho sacrificios enormes. Muchas familias han perdido seres queridos. Yo solo hice mi trabajo, cumplí con mi deber. No, respondió Caprio firmemente. Lo que usted hizo va mucho más allá de cualquier descripción de trabajo. Ha salvado vidas que nunca conocerá. Ha protegido a familias que nunca sabrán su nombre. Ha servido en lugares donde la mayoría de nosotros no podríamos sobrevivir ni un día. El juez hizo una pausa.
eligiendo sus palabras cuidadosamente. Y cuando tuvo la oportunidad perfecta de usar su rango, su influencia, su estatus increíble para evitar las consecuencias de una simple infracción de tráfico, eligió conscientemente no hacerlo. Eligió ser tratada como cualquier otra persona. Eso habla de un carácter que va más allá de cualquier medalla o condecoración. Elena asintió lentamente. Las reglas deben aplicarse por igual, su señoría. Si empezamos a hacer excepciones basadas en quién es alguien o qué han hecho, el sistema de justicia deja de funcionar. Deja de ser justo. Tiene razón completamente, dijo Caprio, pero la compasión también debe ser parte del sistema. La comprensión humana debe ser parte de la justicia, y yo fallé terriblemente en mostrar esa compasión esta mañana. Los dos se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación asentándose entre ellos. Finalmente, Frank Caprio habló de nuevo. Capitana Vázquez, quiero invitarla a regresar a mi tribunal. No como acusada, sino como invitada de honor. Quiero que la gente conozca su historia. Quiero que sepan qué tipo de héroes caminan entre nosotros todos los días, sin reconocimiento, sin fanfarria, sirviendo silenciosamente. Elena consideró la oferta cuidadosamente. Su señoría, prefiero mantener mi servicio privado. No busco reconocimiento público ni atención mediática. Lo entiendo perfectamente, respondió Caprio. Pero a veces el reconocimiento no es para la persona que lo recibe. Es para inspirar a otros, para recordarles que el heroísmo real existe, para mostrarles que el servicio y el sacrificio todavía significan algo en este mundo. Durante las siguientes semanas, la historia de lo que había ocurrido en el tribunal de Frank Caprio se extendió discretamente a través de la comunidad militar y los círculos de veteranos. No como un escándalo o una controversia, sino como un recordatorio poderoso de la importancia de mirar más allá de las apariencias, de escuchar antes de juzgar, de mostrar compasión incluso cuando no entendemos completamente la situación. El juez Caprio implementó cambios inmediatos y permanentes en la manera en que operaba su tribunal. Antes de emitir sentencias severas para infracciones menores, ahora siempre preguntaba específicamente sobre circunstancias atenuantes. Instituyó un momento obligatorio de pausa antes de cada decisión importante, recordándose a sí mismo que la persona frente a él tenía una historia completa, compleja y potencialmente extraordinaria que él podría no conocer. Más significativamente, instituyó una nueva política donde cualquier persona que pareciera estar ocultando información sobre su ocupación por razones que podrían relacionarse con la seguridad o la privacidad, recibía la oportunidad de hablar privadamente con el juez antes de que se tomara cualquier decisión. Elena Vázquez regresó a su servicio activo, pero mantuvo una correspondencia regular con el juez Caprio. Sus cartas, aunque breves y profesionales, se convirtieron en una fuente constante de perspectiva y sabiduría para el juez experimentado. Ella le escribía sobre la importancia del servicio silencioso, sobre encontrar propósito en trabajos que nunca reciben reconocimiento público, sobre la dignidad que viene de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. 6 meses después del incidente, Frank Caprio anunció la creación del Programa de Reconocimiento y Respeto a Veteranos en su tribunal. El programa no estaba diseñado para dar tratamiento preferencial a veteranos, sino para asegurar que cualquier veterano que compareciera ante el tribunal recibiera la consideración apropiada y respetuosa por su servicio. La primera persona en beneficiarse del programa fue un joven veterano de Afganistán que había sido citado por exceso de velocidad mientras se dirigía a una cita médica urgente en el hospital de veteranos. Había perdido la pierna derecha en una explosión de IED y tenía dificultades para adaptarse a su prótesis. En lugar de una multa que él no podía pagar, el juez Caprio le ofreció la oportunidad de hacer servicio comunitario trabajando con otros veteranos que estaban luchando con la transición a la vida civil. Su servicio a este país, le dijo Caprio al joven veterano, merece nuestro respeto y consideración más profundos. Eso no significa que esté por encima de la ley, pero sí significa que entendemos que su experiencia, sus sacrificios y los desafíos únicos que enfrenta deben ser parte de cómo consideramos su situación. Un año después, Elena Vázquez fue promovida a mayor. En la ceremonia de promoción, habló brevemente sobre la importancia de la humildad, el servicio silencioso y mantener la integridad incluso cuando nadie está mirando. El verdadero honor, dijo a la audiencia de oficiales militares, familiares y dignatarios, no viene de los reconocimientos que recibimos o de las medallas que nos dan. Viene de cómo tratamos a otros cuando nadie está mirando. No viene de cómo esperamos ser tratados por nuestro rango o nuestro servicio,
sino de cómo servimos independientemente del reconocimiento que recibimos o no recibimos. Entre la audiencia estaba el juez Frank Caprio, quien había sido invitado personalmente por Elena. Después de la ceremonia, se acercó a felicitarla. Mayor Vázquez, dijo, quiero agradecerle una vez más por la lección profunda que me enseñó ese día en mi tribunal. ¿Qué lección, su señoría? Que la verdadera grandeza a menudo viene disfrazada como algo ordinario. Que nuestro trabajo, ya sea como juez o como oficial militar, es buscar esa grandeza oculta y honrarla, incluso cuando no la reconocemos inmediatamente. Y que la justicia real requiere no solo aplicar la ley, sino entender la humanidad completa de cada persona que comparece ante nosotros. Elena sonrió, la primera sonrisa genuina que Frank Caprio había visto en su rostro. Su señoría, todos aprendemos todos los días si estamos dispuestos a escuchar. El día que dejemos de aprender, de cuestionar nuestras suposiciones, de buscar entender antes de juzgar, es el día que dejamos de servir efectivamente a la justicia. La historia del encuentro entre el juez Frank Caprio y la mayor Elena Vázquez se convirtió en una leyenda silenciosa pero poderosa en los círculos legales y militares. No fue ampliamente publicitada ni convertida en un espectáculo mediático, pero se contaba en academias militares, escuelas de derecho y programas de entrenamiento judicial como un recordatorio poderoso de la importancia de la humildad, la compasión y la sabiduría para mirar más allá de las apariencias. Frank Caprio continuó sirviendo en el tribunal hasta su retiro, 5 años después del incidente. En su discurso de despedida, mencionó que había aprendido algunas de sus lecciones más importantes y transformadoras no de libros de derecho o de décadas de experiencia, sino de una mujer extraordinaria que había aceptado una sentencia injusta con gracia, dignidad y una comprensión del perdón que él no había visto jamás. Elena Vázquez continuó su servicio militar, eventualmente retirándose con el rango de teniente coronel después de 28 años de servicio distinguido. Su expediente oficial nunca mencionó el incidente en Providence, pero aquellos que la conocían bien sabían que había demostrado el mismo carácter extraordinario en un tribunal civil que había mostrado en los cielos más peligrosos sobre Afganistán. Los dos mantuvieron una amistad profunda y significativa de por vida, recordándose mutuamente a través de cartas ocasionales que el verdadero honor se encuentra no en cómo somos reconocidos por nuestros logros, sino en cómo tratamos a otros cuando las circunstancias son difíciles y cuando sería mucho más fácil tomar el camino menos compasivo o menos íntegro. Esta historia nos recuerda que todos llevamos batallas invisibles, logros no reconocidos, tragedias personales y historias extraordinarias que podrían cambiar completamente cómo otros nos ven si supieran la verdad completa. El juez Frank Caprio aprendió que la verdadera justicia requiere no solo aplicar la ley de manera uniforme, sino buscar entender la humanidad completa y compleja de cada persona que comparece ante nuestro juicio. Y Elena Vázquez demostró que el verdadero heroísmo no está en las medallas que llevamos en el pecho o en el reconocimiento público que recibimos, sino en la gracia extraordinaria con la que enfrentamos los momentos cuando somos profundamente malentendidos, injustamente juzgados o completamente no reconocidos por quienes realmente somos y lo que realmente hemos hecho. El legado de su encuentro se vive todos los días en tribunales, donde los jueces se toman un momento extra para preguntar sobre las circunstancias. En bases militares donde los oficiales recuerdan que el verdadero liderazgo se demuestra en cómo tratamos a aquellos que percibimos como teniendo menos poder, y en las vidas de personas ordinarias que han aprendido que el heroísmo real a menudo camina entre nosotros sin anunciarse, esperando simplemente ser visto y reconocido con la dignidad que merece. Si esta historia te ha inspirado, emocionado, o te ha hecho reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, nos encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? ¿Has conocido alguna vez a alguien que sirve silenciosamente, sin reconocimiento, haciendo una diferencia extraordinaria en el mundo? Y si conoces a alguien que merece ser reconocido por su servicio silencioso, comparte esta historia con ellos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que honran a aquellos que sirven en las sombras y nos recuerdan que el verdadero valor, la verdadera grandeza, a menudo pasa completamente desapercibida hasta que alguien se toma el tiempo de realmente ver, escuchar y entender.